antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en
conocer divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. Hermanos, muy buenas noches. Ya estamos de vuelta con ustedes. Este miércoles 14 de abril del 2021 nos da mucho gusto nuevamente poder transmitir palabras de vida eterna desde la ciudad de Puebla. Estamos transmitiendo del nororiente de la ciudad. Bueno, pues tenemos la fortuna de tener a nuestro hermano Josué que nos acompaña en esta noche. Gracias a Dios, hermanos, y pues damos esa bendición que nos provee para también estar aquí, hacer este servicio y dar edificación primeramente a cada uno de nosotros, pero también a todos aquellos que nos escuchan. Ese es el propósito que nos ayude a cumplir. Siempre un gusto estar contigo, hermano. Siempre un gusto. Se aprende mucho con nosotros, así que tenemos que aprovecharte. Vamos, hermanos, el día de hoy a tocar, siguiendo esta secuencia de temas que hemos venido desarrollando desde hace unos meses y la retomamos la semana pasada. Vamos hoy a hablar de algunas otras doctrinas sectarias. En este caso vamos a referirnos a las doctrinas que predican, que enseñan la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esta secta, vamos a hablar de este grupo religioso, pero pues antes de hacerlo vamos a ir a Dios en una oración. De esta manera estaremos iniciando. Bueno, ¿nos llevas a Dios en oración? Como no, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y a dirigirnos a Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, que tu paciencia y misericordia esté todavía con nosotros, pues nos has concedido la oportunidad de estar nuevamente delante de ti en este servicio, en este programa, pidiéndote tu bendición para todos los oyentes, para que ellos puedan tener en su mente y en su corazón también la claridad y nosotros mismos al momento de exponer tu palabra para que sea también edificante. Bendice a todos, Señor, tú sabes nuestras necesidades y nuestras deficiencias, por lo cual, Padre, te rogamos nos ayudes y asimismo también a todos los que nos escuchan. Bendice pues tu obra, Padre, y asimismo que sea siempre fructífera para que todos los que reciben este mensaje también puedan crecer y edificarse a sí mismo como nosotros. En nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Pues así es, hermanos, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de la Iglesia Mormona o de las doctrinas que enseña la Iglesia Mormona. Vamos a hacer una revisión rápida, pero de alguna manera la intención de este estudio es que ustedes, cuando tengan la oportunidad de platicar con alguien que enseñe esta doctrina o profese esta doctrina, ustedes puedan, conforme a la Escritura, dice, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Así es que iniciamos, hermano, iniciamos con la Iglesia Mormona, decirles que, bueno, esta iglesia, el nombre de Iglesia Mormona en realidad no existe, en la Biblia por lo menos.
Este grupo surge por ahí del año 1850. Su fundador es un hombre norteamericano llamado José Smith, el cual dijo haber recibido una revelación por parte de un ángel al que él denominó Moroni. Y entonces este ángel le dijo que en un determinado lugar había unas tablas de oro enterradas, y que él acudiera a hacer el desentierro de esas tablas y que ahí mismo iba a encontrar unas piedras que le iban a permitir hacer la traducción de estas tablas. A partir de esa traducción es que él desarrolla toda una doctrina totalmente diferente, absolutamente diferente a la que nosotros conocemos. Y bueno, de ahí se desprenden estas doctrinas que vamos a empezar a estudiar en esta. Y precisamente es por eso, hermanos, que tenemos esa dificultad, todos aquellos que buscamos la verdad, cuando este tipo de sectas, de personas, dicen recibir cierta revelación que es mejor de la que ya se ha dado. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos el conocimiento de la verdad, mediante la cual nosotros podemos llegar al Padre. Por eso en Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nos ha provisto de ese conocimiento, de esa senda y asimismo de esa recompensa que podemos obtener al momento de que aceptamos la verdad que Él nos ha revelado y que también sus discípulos fueron revelando poco a poco, como ya lo habíamos platicado, para que nosotros tuviésemos conocimiento de ese camino, de esa senda de la salvación. El problema entonces aquí con este tipo de personas es que empiezan a apartarse de esa verdad bíblica ya sustentada, ya establecida, como lo habíamos también comentado en el programa pasado, por medio de los milagros, por medio de las señales, por medio de todos aquellos testimonios que llevaron inclusive a la muerte a muchos de los primeros cristianos, pero era tal la fe y asimismo también la confianza que se tenía porque ellos habían sido testigos presenciales tanto de los milagros como de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y eso aparte de la resurrección, que fue la culminación de todo ese mensaje y de toda esa promesa que no viene solamente desde el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino de todos los profetas que hablaron con anticipación de este suceso redentor y de gracia que Dios habría de brindar al mundo. Entonces, nuevamente el problema se encuentra en el hombre, es decir, nosotros nos dejamos guiar por el error y por la mentira cuando una persona habla de que ha sido elegido para recibir una revelación aparte de la que ya el Hijo de Dios nos ha provisto para salvación. Así es, y esto, hermanos, es muy fácil o relativamente sencillo demostrarlo, debatirlo, enseñárselo a las personas que profesan esta religión. Si ustedes, estas creencias, si ustedes se van al libro de Gálatas, ahí en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8, le voy a dar lectura para que ustedes también lo puedan escuchar. Gálatas 1, 6 al 8. El apóstol Pablo aquí está reprendiendo a los Gálatas debido a que empezaban a seguir doctrinas diferentes, y les reprende y les dice: me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar un evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado. En realidad no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar el evangelio de Cristo, pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias, otro evangelio diferente al que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia otro evangelio diferente al que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Y aquí es muy clara la palabra de Dios, hermanos, porque precisamente esta persona, este fundador de esta doctrina, de esta iglesia, parte precisamente de un error, el error de sugerir que a él un ángel del cielo le estaba revelando lo que él mismo denomina el evangelio completo de Cristo u otra parte del evangelio. Debemos decir, hermanos, que este hombre, a partir de haber traducido estas tablas de oro, escribe lo que él encuentra o dice haber encontrado allí, y lo denomina o lo enseña como la otra parte del evangelio de Cristo,
sugiriendo que la Biblia está equivocada, sugiriendo que la Biblia que nosotros conocemos está incompleta y que por lo tanto es necesario o era necesario que él descubriera esas tablas que nunca se encontraron, que nunca aparecieron, y que era necesario esto. Entonces, aquí la escritura es bien clara para decirnos que si alguien dice haber encontrado algo diferente o nos anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y en el caso de nosotros, que ya conocemos la verdad, hermanos, debemos de tener también mucho cuidado. No es solamente el único, ni va a ser el único que presente este tipo de ideologías. Cada día se vuelven a presentar todavía más personas y a futuro, según nos dice la Escritura, habrá quienes inclusive puedan hacer milagros. Pero centrándonos en lo que son las doctrinas de este movimiento, podemos hablar de una de ellas que se refiere a la imposición de las manos. Según el concepto de estas personas, solamente mediante la imposición de las manos se puede dar la recepción del Espíritu Santo. Ahora, ¿es esto lo que la Biblia enseña? Ellos no se basan tanto a la Biblia porque tienen otros libros por medio de los cuales llevan a cabo sus doctrinas, pero nosotros sabemos que lo único que nos guía y nos lleva según la voluntad de Dios a agradarle se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras y no necesitamos más revelación. Por esa razón, basándonos a lo que la Biblia dice, debemos de analizar si aquello que estas personas están enseñando es correcto y si realmente fue practicado por los primeros cristianos o en realidad es algo nuevo. Según lo dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, cuando el apóstol Pedro lleva a cabo su primer sermón desde que recibe el Espíritu Santo, le dice a las personas de qué manera ellos pueden recibir este Espíritu también. Primeramente dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No impusieron las manos a las 3,000 personas que estaban ahí presentes. Simplemente dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es, efectivamente, lo que nosotros observamos en este pasaje que nuestro hermano Josué bien refiere es que hay una instrucción muy clara del apóstol Pedro, en este caso, diciéndonos que a partir del bautismo es cómo se recibe el Espíritu Santo. Sin embargo, basados en una interpretación incorrecta de la Escritura, estas personas sugieren que el Espíritu Santo también se recibió o se recibía en aquellos días a través de la imposición de manos. Lo que nosotros tenemos que conocer, aprender, es que la imposición de manos es más bien una costumbre antigua de esa región de Oriente, en donde las personas de mayor rango, las personas de mayor edad, acostumbraban como símbolo de autoridad imponer las manos a otras personas, y esto no significaba necesariamente que hubiese una transmisión del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos algunos ejemplos de imposición de manos. En el Nuevo Testamento encontramos también algunos ejemplos de imposición de manos, pero no necesariamente acompañados de la transmisión necesaria del Espíritu. Y pues en estos ejemplos tenemos a nuestro Señor Jesucristo sanando a las personas, le imponían las manos y eran sanados. Tenemos a la bendición cuando los niños son traídos a nuestro Señor Jesucristo para bendecirlos y también les pone las manos. Y otras muchas actividades que también llevaban a cabo los judíos como parte de su costumbre. Ahora, el Espíritu Santo se recibía nuevamente solamente por la imposición de las manos, según en el ejemplo que tenemos nosotros en Hechos, en el capítulo 10, del versículo 44 al 46, nos dice que la casa en donde Cornelio recibió la palabra, el mensaje de salvación por el cual fue llamado Simón, es el que propicia primeramente descienda sobre ellos el Espíritu Santo de la misma manera como había descendido sobre los apóstoles y posteriormente son bautizados. Quiere decir que inclusive los mismos apóstoles no recibieron el Espíritu Santo mediante imposición de manos, sino que llegó ese viento recio por medio del cual
pusieron sobre ellos esas lenguas como de fuego y fueron investidos de ese Espíritu Santo. De la misma manera, en este caso, los que estaban en la casa de Cornelio, amigos y familiares, tuvieron también este mismo evento porque dice que empezaron a hablar también en lenguas como lo hicieron los apóstoles. Así es, hermanos. Bueno, pues con estos argumentos que les hemos dado, estas citas bíblicas que ustedes han escuchado, es que ustedes pueden rebatir esta idea de que el Espíritu Santo se transmite en la actualidad a través de la imposición de manos. Bueno, pues nos vamos a ir a cápsula o a nuestro primer corte, hermano. Y vamos a cápsula, hermano. Vamos a tener una cápsula de las que elaboran nuestros hermanos también para que compartan tanto la información de Pablo como también información de los himnos. Vamos a oír nuestra primera cápsula. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. Continuamos estudiando el segundo viaje misionero de Pablo. Está esperando a Silas y a Timoteo en Atenas, ya que tuvo que salir huyendo de Berea, pues los judíos de Tesalónica lo están persiguiendo. Pablo conocía la adoración de ídolos, sin embargo, en Atenas la influencia de los ídolos estaba en todas partes. A pesar de su distinción de ser un centro educacional y artístico, esta ciudad superaba a todas las otras en ceguera espiritual y complacencia en una idolatría que no tenía rival. Aún el nombre Atenas había sido elegido en honor de la diosa Atenas, y el lugar desde el cual Pablo se dirigió a los filósofos atenienses tenía el nombre de Areópago, que según la tradición era la colina de Ares, el dios de la guerra. Los judíos de Atenas habían introducido la enseñanza de las escrituras entre los atenienses, y habían tenido éxito en persuadir a algunos de ellos para que aceptaran sus doctrinas. Lucas no dice que Pablo pudo ganar conversos entre los miembros de la sinagoga, ni dice que fue rechazado ni perseguido como había ocurrido en otros lugares. Pablo no limitaba su enseñanza ni a los judíos ni a los gentiles piadosos. No limitaba su enseñanza ni a la sinagoga local en el día de reposo. Durante el resto de la semana enseñaba en el mercado, también conocido como plaza, donde la gente acudía a comprar alimentos y otros productos. En los edificios aledaños, los magistrados realizaban labores de impartir justicia. Aquí también se reunía el Senado para discutir asuntos relacionados con la política. En los pasillos conocidos como pórticos, los filósofos se reunían para escuchar u ofrecer conferencias. Al público se le permitía escuchar esas conferencias, por lo cual en el mercado tenían lugar muchos debates de gran nivel intelectual. Aquí fue Pablo a debatir con los filósofos, los discípulos de estos y otras personas que acudieran a escuchar su exposición acerca de la persona, obra, muerte y resurrección de Jesús. Entre los filósofos que escuchaban a Pablo, había miembros de dos grupos de pensadores, los epicúreos y los estoicos. Los del primer grupo eran los seguidores de Epicuro, quien enseñó que todo ser procura placer, evitando sufrimiento y dolor en la búsqueda de satisfacción y felicidad. Los estoicos enseñaban que el hombre alcanza su más alta aspiración cuando se sujeta a sí mismo al curso de los acontecimientos, que son controlados por la necesidad divina. Cuando el hombre se sujeta a su destino, alcanza el estado de felicidad. Estos filósofos eran los intelectuales que debatieron con Pablo. La palabra griega indica que el debate continuó por un tiempo prolongado. No fue solo un debate y no fue de poco tiempo. Pablo era un visitante extranjero que vino a los filósofos atenienses con ideas extrañas. Los filósofos trataron a Pablo con cierto respeto porque su enseñanza tenía que ver con la calidad y esencia de la vida, moralidad, muerte, juicio y resurrección.
La enseñanza de Pablo era una novedad para ellos, y de hecho pensaron que Pablo estaba predicando una doctrina de dos deidades, Jesús y Anastasia. La palabra Anastasia es la palabra griega que significa resurrección. Ellos pensaron que había una deidad de la resurrección. Si leemos el texto en griego, podríamos pensar lo mismo que los filósofos, el mensaje de Jesús y Anastasia, o lo que es lo mismo el mensaje de Jesús y la resurrección. Evidentemente no habían oído de Jesús y nadie les había hablado de la resurrección. De ahí su comentario de que Pablo pareciera un proclamador de deidades extrañas. Los filósofos no tenían acusaciones que hacer contra Pablo, pero ante los miembros del tribunal le hicieron una pregunta bastante incisiva. Se refirieron a la enseñanza de Pablo como algo nuevo. Pablo estaba solo, de pie ante la presencia de maestros brillantes, que querían saber si sus puntos de vista superaban a los suyos. Ante una audiencia completamente pagana, Pablo tenía que presentar el mensaje del Evangelio de Cristo. Ya no pudo apelar al Antiguo Testamento como acostumbraba a hacer cuando se dirigía a sus audiencias en la sinagoga, porque en lugar de judíos y gentiles piadosos, Pablo se enfrentaba ahora a gente que nunca había oído acerca del Dios de Israel. ¿Cómo afronta Pablo esta situación? ¿Cuál fue su mensaje y cómo lo manejó? Es lo que veremos en la siguiente cápsula. Dios les bendiga. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Vamos a seguir tratando el tema de las doctrinas que enseña la Iglesia Mormona y en este momento vamos a analizar una que tiene que ver con lo que ellos argumentan como el hecho de que la Biblia tiene errores de traducción y que por ello es un libro incompleto y es un libro impreciso y por lo tanto era necesario que su líder, su fundador, descubriera las tablas de las que les hablaba yo hace un momento para que completaran de alguna manera el mensaje de la Escritura. ¿Cómo ves, hermano Josué? Bueno, aquí volvemos nuevamente a tener un error. En este caso, las personas que consideran que la Biblia pues no puede ser confiable, porque gracias a Dios Él nos ha provisto de una cantidad, más de 5,000 manuscritos antiguos, los cuales pueden ser consultados en cualquier momento por cualquier persona, que gracias a Dios también ahora el Internet nos ayuda para esas cosas. Necesitamos algo de conocimiento también de griego, pero tenemos esos manuscritos para cotejar y para ver si la traducción o las palabras que se utilizan son las adecuadas y las. Entonces,
Básicamente esta idea, dada en este caso por Joseph Smith, tiene la intención de resaltar más su revelación, porque si no, de lo contrario, seguiría teniendo autoridad la Biblia y negaría las doctrinas que él está enseñando. Entonces, para que él pueda tener también esa autoridad, necesita, en cierta manera, poner en demérito la palabra de Dios, insinuando que las traducciones son incorrectas. En todos los idiomas, una traducción no va a ser completamente exacta. Pero lo importante de toda traducción es el sentido de la idea que se trata de transmitir, no exactamente las palabras literalmente como han sido escritas, sino que el sentido no cambie. Así es, ese es uno de los problemas y esa es una de las estrategias que de alguna manera muchos grupos que surgieron en esos años, en siglos, han ocupado para desacreditar el mensaje del Evangelio. Nosotros encontramos que no solo la iglesia mormona, sino en este caso también los testigos de Jehová han generado incluso su propia versión de la escritura. Los mormones dicen, no, pues el mensaje de la escritura está mal, el mensaje de la escritura está incompleto y por eso es necesario que José Smith desarrolle su propia doctrina. Sin embargo, la escritura, hermanos, nos dice con toda claridad, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 18 y 19, tenga cuidado todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. A quien le añada algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguien le quita algo a las palabras de la profecía de este libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa que se nombra aquí. Y nosotros también encontramos en la escritura, cuando refiere Pablo a Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el tratar de desacreditar a la Biblia es una estrategia más bien, como decía nuestro hermano Josué, para acomodar su doctrina, una vez que su propia doctrina se choca con la doctrina de la escritura, una vez que su propia doctrina no se ajusta a la doctrina de la escritura, bueno, pues entonces desacreditamos la Biblia y armamos la nuestra. Una estrategia vieja, una estrategia que ya vimos que el mismo Dios reprueba, que no es aprobada por Dios. La ventaja de tener este gran cúmulo de manuscritos, no precisamente que sean los originales, sino que son muy cercanos al tiempo en el cual fueron escritos. Recordemos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento llevó muchos cientos de años para ser terminado, pero el Nuevo Testamento se escribió en un periodo aproximado de 50 a 60 años. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo en adelante, los apóstoles escribieron estos evangelios, escribieron las cartas del apóstol Pablo, así mismo como las de Pedro, y terminó Juan en el año aproximadamente 95 con el libro de Apocalipsis. Entonces, es un tiempo relativamente corto en el cual los cristianos, los primeros cristianos, recibieron la enseñanza directamente de los apóstoles y la pusieron por escrito para ser nuevamente transmitida por medio de copias a más cristianos, primeramente en el idioma griego, pero posteriormente, gracias a Dios, fueron también traducidas y continuaron siendo copiadas para que nosotros pudiéramos tener esta confianza de tener la verdad mediante esta transmisión de la literatura cristiana. Entonces, gracias a ello nosotros podemos tener esta confianza. Recordemos, hermanos, que toda obra literaria que nosotros conocemos no tiene este respaldo que tienen las Sagradas Escrituras. Las personas que hablan de filosofía, por ejemplo, de los griegos, las copias más cercanas tienen más de 500 años o más de 1000 años, la más reciente. En cambio, nosotros, gracias a Dios, tenemos copias de los primeros siglos, inclusive, las cuales nos hablan de, al momento de cotejarlas, de que hubo una uniformidad en la transmisión de la enseñanza y por lo tanto son plenamente confiables. Entonces, lo que nosotros debemos considerar, hermanos, es que cuando ustedes tengan la oportunidad de platicar con alguien así, que profese esta doctrina, pues hay que explicarle esto que les acabamos de decir, pero además hay que añadirle lo siguiente. En lo que el grupo mormón o la iglesia mormona se fundamenta es en los escritos de este hombre José Smith. Pero si nosotros revisamos un poco de la biografía de este hombre, ustedes verán que
tuvo muchos problemas judiciales. Ustedes verán que las tablas famosas nunca aparecieron. Ustedes verán muchos problemas que tuvo durante el establecimiento de su iglesia, que es una iglesia relativamente reciente. Sus escritos no tienen más de 200 años, 250 años. Entonces, carecen de antigüedad, carecen de legitimidad una vez que él fue el que los escribió, él fue el único que vio las tablas. Entonces, comparar esos escritos y querer hacerlos, denominarlos, porque ellos además así los denominan, ellos dicen que esa es la palabra de Dios completa, es un error muy grave que nosotros tenemos que advertir a las personas que la doctrina. Es correcto, y tratemos, hermanos, de hacerlo, como dice la palabra del Señor, de la manera más adecuada, con las palabras más adecuadas, para que también estas personas salgan del error en el cual se encuentran, debido a que muchas veces se encuentran en este tipo de sectas una satisfacción no directamente relacionada con la salvación, sino con otros beneficios, los cuales más bien son temporales o terrenales. Otra de las doctrinas que podemos analizar de esta secta es acerca de la tierra renovada. Recordemos que las Sagradas Escrituras nos dicen respecto de cuál va a ser el destino de esta tierra, la cual nosotros conocemos. Sin embargo, la teoría o la ideología de esta secta nos dice que la tierra en la cual nosotros habitamos, posteriormente a que muéramos, vamos a tener un espacio que algunas personas, no todas, otras irán al cielo o a otros dos lugares que también ellos consideran que pueden ir las personas después de dejar este plano, y esas personas vivirán en esta tierra renovada. Si nosotros analizamos lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, asimismo como en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 7 al 13, nos advierte que todo lo que nosotros observamos hasta el momento va a dejar de ser. Y todo aquello que nosotros podemos en este momento conocer será destruido, y asimismo también va a haber otro lugar que Dios va a preparar. No este lugar, sino otro lugar el cual va a preparar para que nosotros vivamos por la eternidad con Él o apartados de Él, porque recordemos que también Dios ha establecido dos lugares específicos para nosotros, dependiendo de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia, según las palabras mismas de nuestro Señor. Sí es, el problema con esto es que esta doctrina, el hecho de que habrá una nueva Jerusalén y esa nueva Jerusalén será establecida en Estados Unidos, particularmente en Norteamérica, y que allí las personas que mueran algún día van a llegar allí, y que Jesucristo además va a reinar con estas personas en ese lugar, pues es que contraviene totalmente la escritura. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera platicar con ellos y ponernos de acuerdo respecto de en qué vamos a creer. Si vamos a creer en los escritos de un hombre que tuvo problemas judiciales muy fuertes en Estados Unidos cuando surgió la religión, si vamos a creer en los dichos de un hombre que dijo ver un ángel, si vamos a creer en eso o vamos a creer en el evangelio que reveló nuestro Señor. Porque a partir de ahí está básicamente la situación. Esta idea de la tierra renovada, en donde las personas van a reinar con Cristo en Estados Unidos, pues a todas luces es un disparate a la luz de la Escritura. Decía nuestro hermano Josué con mucha precisión hace un momento, hay que decírselos obviamente con mucha delicadeza, con mucho cuidado. No se trata de ofender a las personas, no se trata de faltarles al respeto, pero sí tenemos que acordar qué vamos a creer, si vamos a creer en esos libros o vamos a creer en la Biblia. Personalmente, como les decía yo hace un momento, la misma escritura dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo que nosotros tenemos que creer es precisamente en esa Biblia, esa palabra de Dios, porque también lo dice el libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Entonces yo preferiría creer en las palabras reveladas en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, en donde allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice con todas sus letras que en algún momento la tierra va a ser destruida,
y el apóstol Pedro lo confirma respecto a lo mismo. La tierra y todos sus elementos en algún momento serán destruidos. Yo prefiero confiar en esas escrituras a confiar en esta doctrina desarrollada por una. Voy a darle lectura, hermanos, para que tengamos claridad respecto a lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, para que podamos también comparar lo que la Biblia nos enseña con aquello que enseña, en este caso, la doctrina de los mormones. Según nos dice en segunda de Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 7, nos dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro respecto del destino de este lugar que ahora conocemos. Así es, hermanos, y bueno, pues con esta idea nos vamos a ir a nuestro segundo corte y en un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna. Oyes tú como el cielo que escucha desde las cesas en la divina esperanza, y llenó mi corazón amor señalado a mis temores que enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará, y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por
siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Seguimos haciendo una revisión muy rápida de la doctrina de la Iglesia Mormona, y uno de los temas que esta iglesia enseña y le enseña a sus feligreses tiene que ver con la abstinencia de bebidas y alimentos. Y como dijimos hace rato, muchas de las doctrinas que se llevan en este tipo de sectas son debido a que se apartan del conocimiento bíblico y se expresan ideas por medio de las cuales como que se aceptación o mayor aceptación de las personas. Hay cosas que a nosotros nos agrada hacer y hay cosas que creemos que son correctas hacerlas y aparentemente sí, pero tienen un propósito. ¿A qué me estoy refiriendo? Este tipo de personas en esta secta piden a sus agremiados que se abstengan de ciertos alimentos y bebidas, especialmente. Entonces, lo que se está tratando de dar a entender es que lo que nosotros comemos nos puede hacer mejores delante de Dios, peores delante de Dios. Y eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Recordemos que desde el apóstol Pablo, él nos dice en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, que pues iba a haber muchas personas que se apartarían de la fe y que seguirían espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, iban a empezar a enseñar doctrinas diferentes, y dentro de ellas encuentra el abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora recordemos y entendamos que hay cosas que se refieren a la alimentación y hay cosas que no se refieren a la alimentación, que sí nos hacen daño. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Lo que nos ayuda para poder servir al Señor no se encuentra en el alimento. Lo que sí puede pasar es que o el alimento u otras bebidas nos dañen físicamente, y en algunos casos también mentalmente, dependiendo de qué bebidas sean o de qué tipo de sustancias sean. Entendamos esa gran diferencia. La santidad no se encuentra en la alimentación o qué es lo que comemos. La palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso no tiene nada que ver con la santidad, sino aquello que nosotros llevamos a la práctica para poder servir y agradar a nuestro Dios. Así es, aquí nosotros encontramos en esta doctrina, me parece que errores muy, muy graves y que contradicen obviamente a la Escritura. El Señor Jesús, precisamente cuando vienen y le preguntan respecto de lo que sus apóstoles hacían cuando comían sin lavarse las manos, Él les responde y les dice, bueno, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino más bien es lo que sale, lo que finalmente termina por contaminar al hombre. En el fondo, me parece que de esta doctrina hay algo que se denomina ascetismo, en donde las personas que enseñan o siguen esta idea, esta filosofía griega además, enseñan que es mejor abstenerse de algunas cosas para mantenerse físicamente bien o para de alguna manera generarle algún dolor al cuerpo y con esto estar mejor delante de Dios. Eso podría haber en el fondo. Obviamente nosotros vemos que es totalmente contraria a la Escritura. Ellos prohíben o les enseñan a sus feligreses consumir algún tipo de alimentos, algunas bebidas que consideran fuertes, cosas que le pueden hacer daño al cuerpo, y refieren, usando mal, interpretando mal la Escritura, esta Escritura de 1 Corintios, ahí en el capítulo 6, en donde dice que el cuerpo es templo del Espíritu y que por eso nosotros tenemos que cuidarlo. Esto es correcto, esto es cierto y es correcto, pero no tenemos que hacer una interpretación errónea y torcida de la Escritura ajustándola a los alimentos. Lo que nosotros tenemos que considerar es que, como lo decía nuestro hermano Josué, ahí en el libro de Romanos dice también la Escritura que todo aquello que comemos mientras demos gracias a Dios, no hay problema.
Obviamente también la Escritura refiere en el libro de los Hechos que a los gentiles se les impuso que se abstuvieran de algunas cosas. Y entre estas únicamente aparece la sangre y el ahogado, la fornicación y, Lo sacrificado a los lo ídolos. sacrificado a los ídolos. Lo único. Y ahí en fuera todo lo demás, hermanos, todo lo demás nosotros lo podemos comer. Sí, inclusive también ahí en 1 Corintios dice, cuando te inviten a comer, no preguntes. Come sin preguntar nada. ¿Por qué? Porque básicamente el alimento no nos hace mejores ni peores, pero el hecho de que nosotros desobedezcamos a Dios sí trae consecuencias. Y Dios ya nos ha ordenado no comer ciertas cosas, debemos de evitarlas. Claro está, cuando llegamos a un lugar y no sabemos qué es lo que nos están dando, dice el apóstol Pablo, mejor no preguntes. Tú come para que no haya problema con tu conciencia. Entonces, el alimento en realidad no es algo que determine nuestra mejoría en espiritualidad, una mejoría en santidad. Nunca nada material en el sentido de aflicción, digamos, del cuerpo o el hecho de abstenernos de ciertos alimentos va a hacer que seamos mejor en el sentido espiritual, sino el hecho de transformarnos interiormente para también ofrecer a Dios esa transformación en obras y frutos que verdaderamente le honren. Ahora, una de las cosas que sí Dios nos prohíbe, según nos dice en Romanos 14:2, es contender por este tipo de cuestiones. Es decir, bueno, hablando acerca de los judíos, recordemos que los judíos tenían muchas limitaciones alimenticias y hubo algo de conflicto. Y es importante entenderlo porque a lo mejor nos pudiéramos confundir en este versículo diciendo, bueno, si no tengo que contender, entonces me puedo abstener o puedo comer. Sí, verdaderamente así es, pero con un sentido bien especial o específico. Si los judíos no comían, era para ofrecer obediencia a Dios. Y si los gentiles comían, era porque ya habían recibido, en este caso, el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, el cual nos libra de todas esas ordenanzas y mandamientos que fueron dados por medio de la ley de Moisés. Y en esa libertad, excepto lo que nos mencionaba nuestro hermano Evaristo, nosotros podemos hacer uso de cualquier alimento si lo tomamos con acción de gracias. Pero recordemos, sin hacer ese abuso que algunas personas tratan de hacer de alimentos que verdaderamente dañan el cuerpo, como es el alcohol o las bebidas alcohólicas o las sustancias que son nocivas. O sea, debemos de tener también esto entendido. Dios nos enseña, pues, que nosotros debemos de poner principalmente nuestro sentido en aquello que espiritualmente sí va a agradar a Dios y no aquello que materialmente solamente puede agradarnos a nosotros según nuestro propio entendimiento. Entonces, hermanos, aquí hay que distinguir algo bien importante que ya nuestro hermano Josué acaba de señalar. Esta doctrina mormona básicamente centra su idea en lo material y en lo exterior. La palabra de Dios, la Biblia, se centra en lo espiritual, que es lo importante. Entonces nosotros leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que nosotros tenemos que vivir por el Espíritu y preocuparnos de las cosas espirituales y nuestros pensamientos tienen que ir en el orden espiritual. Consecuentemente, el hecho de comer algo no nos hace ni mejores ni peores delante de Dios, excepto esto que acaba de decir nuestro hermano Josué, que es bien importante, porque también de manera equivocada algunos hermanos pudieran decir, pues los hermanos, el hermano Josué y el hermano Evaristo dijeron que se puede comer de todo, entonces pues entonces vamos a echarnos unos alcoholes, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero voy a insistir, los que son espirituales piensan en las cosas del espíritu y los que son de la carne piensan en la carne. Si usted está queriendo tomar nuestras palabras para hacer cosas de la carne, pues usted también estaría equivocado. Debe usted considerar nuestras palabras como espirituales y pensar en las cosas espirituales. El hecho de que usted se tome un vaso de refresco, a lo mejor que ellos en algunos casos prohíben, no lo va a hacer a usted mejor o peor delante de Dios. Vamos a seguir revisando más doctrinas de la iglesia mormona y otra que vamos a revisar ahora tiene que ver con una idea que ellos enseñan respecto de la posibilidad de la revelación. Es decir, de que Dios, la palabra de Dios se sigue revelando aún en estos tiempos. Es que es importante para este tipo de personas y realmente damos como menos válido lo que ya ha sido revelado, que es la Sagrada Escritura. Entonces, para poder tener más validez, decirles que la revelación se sigue dando.
Es decir, que todavía Dios habla para que nosotros podamos tener ese conocimiento que no fue dado, y por eso estamos recibiendo ese conocimiento, esa información, esa revelación. Es para que ellos puedan tener todavía esa autoridad encima de lo que ya Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Cristo. Pero nuevamente es para justificar y para poder tener una autoridad que no tienen. Esta justificación principalmente ya ha sido rebatida por lo que decía nuestro hermano respecto de que Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 1, del 6 en adelante, que ni siquiera un ángel del cielo podía descender para enseñarnos un evangelio diferente del que ya había sido anunciado. Entonces, entendamos y comprendamos que la revelación tuvo un tiempo, tuvo una época en la cual Dios dio, como lo profetizó mediante nuestro Señor Jesucristo, a sus apóstoles, que el Espíritu les seguiría guiando e instruyendo, de tal manera que ellos nunca iban a estar solos en cuanto a lo que tenían que decir, porque el Espíritu iba a darles el conocimiento necesario para responder en cualquier circunstancia. Por eso, cuando los apóstoles se presentaban ante algún concilio, se admiraban, porque conocían que estas personas no eran preparadas y sin embargo todo lo que decían, gracias al Espíritu que Dios les había dado, no podía ser rebatido. Entonces, Hebreos en el capítulo 1 nos dice precisamente respecto de esto. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, pero dice y determina un tiempo final o ya límite, dice, pero ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es el último que nos trajo la revelación mediante su palabra que ya Él dio a los apóstoles y mediante el Espíritu que posteriormente también dio el conocimiento a estos. Y también, hermanos, en esta idea de la revelación continua, también hay que considerar que es una estrategia tanto tramposa, un tanto maniquea, y les voy a explicar por qué. Porque si yo hoy digo que la poligamia está bien, y alguien me rebate y me termina por demostrar que está mal, entonces puedo decir que ya Dios se me reveló y me corrigió y me dijo que no, y entonces enseño otra cosa. Esto pasó con la iglesia mormona. La iglesia mormona en sus orígenes, de hecho, dos de sus principales líderes y fundadores, en este caso Smith y otro señor que se llamó Brigham Young, enseñaron, practicaron y autorizaron la poligamia. Ellos llegaron a tener hasta 50 hijos, algunos de ellos 20 y tantas mujeres. Entonces, como esto en Estados Unidos era un crimen que la ley penaba, entonces, ¿qué pasó? Que corrigieron su doctrina y dijeron, es que fue revelación continua, y como la palabra de Dios se sigue revelando, pues podemos corregir, y ahora ya no se permite la poligamia en algunos mormones, porque algunos otros, los mormones fundamentalistas, siguen practicando la poligamia. Y algo similar han hecho los testigos de Jehová cuando han dado, por ejemplo, diferentes fechas del advenimiento, la segunda venida de Cristo. Ellos dicen, iba a venir en 1914, no vino, luego va a venir en 1918, no vino, y ya vino, pero no lo vieron. En fin, esta idea de la revelación continua que es dada solo a algunos iluminados, pues contradice totalmente la palabra de Dios por las palabras que dijo nuestro hermano. También la Biblia, ya en 1 Corintios capítulo 13, dice, el amor nunca deja de ser, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y esta revelación que Dios hizo a algunos hombres que escogió, pues concluyó precisamente con el periodo apostólico. Y bueno, pues con esta idea, hermanos, nos vamos a ir a nuestro último corte y en un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbrando mi camino.
corregir mi vida y contra no pecar, y me instruye en tu justicia por siglos y siglos me amará. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra. A mi boca es dulce más que miel. Aun por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas andar. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas años mañana. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele
corazón, déjalo entrar y él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna y seguimos en esta idea de hacer una revisión muy breve de algunas doctrinas de la Iglesia Mormona. No son todas, hay muchísimas más, pero bueno, estamos haciendo una revisión de las que consideramos más relevantes y que de alguna manera pudieran intentar enseñarle a algunos de ustedes y que ustedes tengan la manera de debatir con ellos, de explicarles, enseñarles la doctrina correcta que es la palabra de Dios. Otra de las doctrinas que aparecen y que es muy, muy común y muy enseñada entre los mormones es el bautismo por los muertos. Y lo que pasa es que en esta secta se tiene la idea de que aquellos que han muerto, el conocimiento del evangelio que los mormones predican, entonces se encuentran en un estado de, podemos decir, no de condenación, sino de espera, en el que todavía pueden tener la oportunidad mediante las personas que están aquí en la tierra, de que los que se bauticen por ellos puedan también recibir la salvación o mediante ello una oportunidad de la salvación. Entonces, los mormones dividen en 4 zonas diferentes la vida después de la muerte. Y esta depende de qué es lo que nosotros, lo que ellos hayan llevado en conocimiento y práctica del Evangelio mormón. Por esta razón, todos aquellos que no conocieron el Evangelio de los mormones desde antes de que ellos lo recibieran de este Ángel Moroni y de Joseph Smith, tienen todavía la oportunidad de vivir, pues en este caso, en el lugar que está preparado para ellos. Entonces, este lugar solamente puede ser dado y alguno de los que se encuentran aquí en la tierra es bautizado en nombre de aquella persona que ya ha muerto. Entonces, esa es básicamente la idea o el concepto que estas personas tienen de esa oportunidad que todavía los muertos pueden tener en base a que los vivos se bauticen por aquellos. Así es. ¿Y de dónde sacan esta idea la Iglesia Mormona? Bueno, hay un texto en el libro de 1 de Corintios, allá en el capítulo 15, en el versículo 29, que dice de la siguiente manera, lo voy a leer literal. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Es una pregunta que está, además, todo esto está entre signo de interrogación. El apóstol Pablo está preguntando qué harían las personas que se bautizaban por los muertos si los muertos no resucitan. ¿Y por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, para entender un poco este texto, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que revisar el contexto de por qué se escribe. Y nosotros encontramos que en el capítulo 15 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo le está explicando a la iglesia de Corinto cómo va a ser la resurrección y cómo se va a dar ese evento. Y el tema central del capítulo 15 de 1 de Corintios es la resurrección, no es el bautismo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, hizo una pregunta legítima, pone en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por alguna manera los muertos resucitan? Bueno, los estudiosos del tema refieren que probablemente algunos hermanos de la iglesia de Corinto se habían desviado de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y algunos de ellos empezaban a enseñar y empezaban a bautizarse por los muertos. Entonces, el apóstol Pablo, de alguna manera, con esta pregunta está corrigiendo esa situación o está tratando de ayudarles a corregir esta situación. Esa es una de las posibles explicaciones que se da a este versículo, pero no es la única. Nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, no encontramos un solo ejemplo de algún hermano que se haya bautizado por los muertos.
Pues no existe porque en realidad no hay esa indicación de parte ni de nuestro Señor Jesucristo ni de parte de los apóstoles. Vemos que Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 nos dice que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto no menciona ningún tipo de oportunidad o medio por el cual aquellos que ya han muerto pudieran tener una segunda forma de evitar ese juicio, sino que aquellos que ya han muerto terminan sus obras y esas obras que van a ser también juzgadas de parte de Dios son las que van a determinar su destino final. Ya no habla más de ninguna otra posibilidad o forma o procedimiento por el cual debieran de encontrar esa salvación que enseñan, en este caso, los mormones. Sabemos que su doctrina, pues a fin de cuentas, no se apareja al conocimiento bíblico. Y los hermanos de Corinto, recordemos que esa carta que escribió el apóstol Pablo básicamente fue de corrección. Así es. Entonces, todo lo que el apóstol venía mencionando básicamente es para corregir acciones incorrectas dentro de la adoración, dentro de la misma vida de los hermanos. Son muchos los temas que se mencionan, entre ellos fornicación o el incesto, la división entre los hermanos, la carnalidad, el hecho de comer sacrificado de los ídolos, son tantas cosas, pero aparte de ello, pues menciona precisamente a aquellos que no creían en la resurrección y lo menciona con esta pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿no creen ustedes en la resurrección? ¿Por qué se bautizan por los muertos? No tiene ningún sentido. El hecho de decir por qué se bautizan por los muertos está haciendo o excluyendo a él mismo y a lo que considera pues son parte de la congregación en el conocimiento verdadero. Porque recordemos que podemos ser parte de la congregación, pero no seguir el conocimiento verdadero de nuestro Señor, tanto en la práctica como también en la edificación personal. Entonces, la corrección que hace aquí en 1 Corintios 15 es básicamente ejemplificando lo que otros hacían y no incluyéndose el apóstol Pablo y tampoco a los hermanos en ese tipo de práctica, porque él dice, los que se bautizan por los muertos. Si hablara de él mismo, diría, ¿por qué nos bautizamos entonces por los muertos? Eso es una práctica que aparte de muchas otras, que se llevaban en la iglesia de Corinto y que eran incorrectas. ¿Por qué? Porque nunca fueron enseñadas ni por los apóstoles, ni tampoco por nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos viendo, hermanos, que todo esto que se genera es en base al apartarse del conocimiento de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros refutar todo esto? Pues teniendo el conocimiento bíblico para también enseñar a estas personas en qué parte se encuentra el error de su doctrina. Así es, hermanos. Y esta idea, esta doctrina de bautizarse por los muertos, no solo es incorrecta, sino además presenta muchas dificultades, muchas otras preguntas que no quedan resueltas. Por lo menos hace un momento yo les decía, en el Nuevo Testamento no hay un solo ejemplo de alguien bautizándose por los muertos o de alguien enseñando el bautismo por los muertos. Pero además de ser así, las preguntas que quedan sin responder es, ¿y cuántas veces me puedo bautizar yo por un muerto? Y luego, ¿por cuántos muertos me puedo bautizar? Y luego, esos criterios, ¿quién los establece, no? Si nos pudiéramos bautizar por los muertos, bueno, yo me bautizaría por todo el mundo, ¿no? Yo me bautizaría por todos los muertos del mundo y con ello ya salvaré yo a todos los muertos. Entonces, es una doctrina bastante torcida, bastante equivocada, errada, que con los versículos que les acabamos de decir y con la explicación que les dimos, pues queda claro que está fuera de la doctrina de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a irnos a nuestra última cápsula y en un momento regresamos con ustedes a Palabras de Vida. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. En presencia estar de Cristo es probablemente el himno más conocido del músico Grant Tullard en nuestro idioma. Grant Tullard fue invitado para participar de una serie de conferencias, así que se hospedó en el hogar del pastor encargado del evento. Un domingo por la tarde se encontraban reunidos para comer algo a fin de calmar el hambre. Debido al ajetreo a la persona que estaba encargada de los alimentos, se le pasó por alto llenar el plato de la mermelada, dejando solo una pequeña cantidad
para los comensales. El pastor y su esposa, sabiendo muy bien que a Grant le fascinaba la mermelada, con un gesto de amabilidad le dieron el plato, a lo cual Tular exclamó: «Es todo para mí, ¿cierto?». De repente un rayo de inspiración cruzó por su mente y dejó el plato con la mermelada en la mesa. Se excusó con el pastor y su esposa para dirigirse a la melodía y escribió varios versos con el título «Todo por mí». Al parecer esta composición fue cantada ese día en la iglesia, pero no tuvo mayor Tular tampoco se encontraba totalmente a gusto con su texto. Carrie Elizabeth Breck no podía distinguir las melodías, pero tenía buen sentido para la prosa. Escribía canciones en cualquier situación, encima de una cesta de comida, con un bebé en sus brazos, y en ocasiones mientras barría o lavaba los platos. Escribió más de 2000 poemas. Su falta de musicalidad era suplida por el músico Grant Tular, a quien enviaba sus poemas para que él les diera vida con melodías. Un día después, Elizabeth Breck escribió un poema y se lo envió a Grant Tular. Tular, al leer el poema, se dio cuenta de que encajaba perfectamente con la melodía que había escrito el domingo en casa del pastor. El título del poema era Face to Face. Fue así como Tular decidió desechar su propio poema y utilizar la melodía que había compuesto para dar vida al himno llamado Face to Face. Este himno fue luego traducido al español por Vicente Mendoza con el título En presencia estar de Cristo. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Ya estamos de regreso, hermanos. Nuevamente les agradecemos mucho el que estén con nosotros, que hayan escuchado este tema que es tan interesante respecto de este tipo de doctrinas que también debemos de tener cuidado de no ser engañados. Y una de las maneras en las cuales podemos lograrlo es enriqueciendo nuestro conocimiento bíblico y el entendimiento. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos de escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece y a todos aquellos que las escudriñan que en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Y nuevamente pues le damos muchas gracias a nuestro hermano Evaristo por la participación que nos dio en esta noche con este tema. Gracias a Dios. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Gracias a nuestros hermanos, a nuestro hermano Jorge que también nos acompaña en los controles. Gracias a nuestros hermanos que preparan las cápsulas también para que puedan enriquecer este programa que ustedes están observando. Y asimismo que todos nuestros hermanos preparan los 10 domingos. También muchas gracias a todos ellos por su participación y servicio. Estamos en espera también de que nos escuchen el próximo miércoles y pues que durante ese tiempo Dios les bendiga grandemente. Por el momento nosotros nos despedimos. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Vamos a pedir a nuestro hermano Evaristo que nos despida mediante una oración. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por tu misericordia y tu bondad. Queremos agradecer, Señor, porque nos permitido realizar esta transmisión. Te rogamos, Padre, que bendigas a aquellos que han dispuesto su corazón para escucharnos. Te agradecemos por todos aquellos que conforman el grupo de Palabras de Vida Eterna, que hacen un esfuerzo importante para poder producir estos materiales. Te rogamos que nos bendigas, que nos des el ánimo de seguir adelante, que nos permita, Señor, si es tu santa voluntad, estar aquí el próximo. Dice pues, Padre, a todos mis hermanos, dice, Señor, también los alimentos que hemos de tomar en el momento más. Permítenos, Señor, si es tu santa voluntad, regresar con vida. Todo, Padre, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir,
bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir.